Hoy voy a hacer una videoreseña de un documental llamado Rusia, Revolución Conservadora, el cual os recomiendo encarecidamente que veáis. El creador, Ricardo Marquina, me escribió a mis redes y me dijo que, bueno, que estaba interesado en hacer una colaboración conmigo. Y cuando le respondí, pues me pasó su documental y me dijo que le echara un ojo para que viera un poco, ¿no?, el trabajo que hacía y demás. El documental, como ya digo, a mí me ha encantado, me parece de un interés y además es una temática que yo creo que a la gente le va a gustar y le va a llamar la atención. Yo lo recomiendo encarecidamente. El documental trata sobre todo la cuestión de que desde la caída, ¿no?, de la Unión Soviética, pues ha habido un proceso, ¿no?, conservador que, bueno, aquí en Europa y en otros sitios tiene como una visión de que es, o se tiene una visión de que es revolucionario, ¿no?, lo que hay allí, como si fuera una mini Unión Soviética, solo por el hecho de que hagan desfiles con banderas rojas, usen hoces y martillos de vez en cuando, aunque no tanto como otras cosas, y defiendan el tema de la Gran Guerra Patria, etcétera, etcétera. Pero en cuanto rascas un poquito, se puede ver que es precisamente lo que hace él con este documental. Puedes ver que en realidad lo que hay en Rusia es algo terriblemente conservador, en la peor acepción de la palabra, y que, por supuesto, no tiene absolutamente nada de revolucionario, ¿no? Y es verdaderamente increíble que la gente de izquierdas, ya sabéis, de esta izquierda mainstream actual, muchos apoyen a Rusia como si fueran el adalid de la libertad, cuando a nivel de libertades, de derechos sociales, etcétera, etcétera, el país no solo es que esté en franco retroceso con otros periodos, sino que, bueno, a nivel represivo y de otras cuestiones, Rusia es un país verdaderamente terrible para vivir. Claro, si no eres un extremista, como dice Putin, pues entonces sí, no tienes ningún problema. Pero si eres un extremista, que es que te cataloguen ellos como extremista, tienes muchas posibilidades de que te inhabiliten, te metan en la cárcel, etcétera, etcétera. Y aquí él pone ejemplos concretos. Él pone los más famosos, ¿no?, de liberales, pero lo que él no ha tratado aquí en el documental, y que también es verdad, que hay muchos grupos comunistas que están ilegalizados en Rusia. Y no solo están ilegalizados y perseguidos. ¿Por qué? Porque son subversivos contra lo que hay establecido. De hecho, hay una frase que me encanta, y es una verdad como un templo, que él dice que puedes ver retratos de Lenin, estatuas de Lenin, etcétera, banderas rojas, pero sin embargo, alguien como Lenin, si viviera en Rusia hoy en día, sin ningún lugar a dudas sería detenido por subversivo, es decir, por revolucionario. Está al principio del documental y yo, en cuanto dijo eso, ya conecté, dije: este documental, si ya de primeras es capaz de soltar algo tan sumamente polémico, tiene mi atención. Desde luego que tiene mi atención. Entrevista a un montón de gente, a cosacos, a religiosos, a empresarios mafiosos anticomunistas, al líder del partido monárquico, o sea, no sé cómo ha conseguido eso, con ese hombre que le votan 10 personas, pues él lo ha conseguido. Bueno, 10 personas es un decir, es más gente, pero que no tiene ni representación ni nada. Y consigue hablar con un montón de gente que es bastante interesante, incluyendo a Dugin, el cual la verdad es que explica bastante bien el tema de la posición internacional, ¿no?, la posición política que debería de tener Rusia, o que ya prácticamente tiene, ¿no? De que ellos son, mayoritariamente, quieren derechos sociales, etcétera, o sea, quieren una economía, según él, de izquierdas o socialista, pero a la vez quieren una política de derechas, conservadora, religiosa y monárquica, ¿no? O sea, de ese engendro mutante, que según él va a salir la gran Rusia, ¿no?, esa Rusia imperial. Lo cual no tiene nada de revolucionario, obviamente, ni nada que ver con el socialismo, ni con Lenin, ni con Stalin, ni nada, nada de nada. Pero bueno, la verdad es que lo deja a las claras, ¿no?, y pone incluso a los propios, bueno, autores, ¿no?, o propios, en este caso de Dugin, por ejemplo, si es un autor, o incluso algunos protagonistas que, bueno, que no solo hace una selección de vídeo de hemeroteca bastante buena, sino que además entrevista a gente bastante interesante. Entonces, bueno, en ese sentido también está muy bien. Yo... Uy, se me ha ido el micrófono, perdonadme. Esto lo tengo que me pongan en blanco y negro los cabrones, pero bueno. Hay más cosas que describe que me gustan bastante. Otra es, por ejemplo, el tema del análisis del Donbass. Porque aquí ha habido mucha mitificación. Yo no sé él exactamente dónde habrá estado metido en el pasado, ¿no?, en su pasado político, etcétera. Pero yo sí he conocido mucha gente de los círculos. Hicimos una entrevista hace poco en mi canal principal a un excombatiente de Ucrania. Y él mismo decía que aquello de el socialismo, los comunistas revolucionarios contra el fascismo que se nos vendía allí es un timo. Es decir, había fascistas en los dos bandos y los dos bandos estaban dirigidos en última instancia por los imperialistas, bien sean los reaccionarios de Ucrania o los rusos. Entonces realmente
toda esa visión, ¿no? Toda esa visión de que allí se estaba haciendo la revolución porque hay determinadas imágenes, ¿no? Que para ellos están asociadas no al socialismo, aunque sean de esa época, sino al nacionalismo ruso o al patriotismo, que es nacionalismo en este caso, pues eso no les convierte en revolucionarios. De hecho, pone imágenes en las cuales salen esos símbolos, ¿no? Comunistas mezclados con popes ortodoxos. Popes ortodoxos monárquicos, o sea, no el típico pope que se ha pasado a las filas del proletariado, no es el caso. Y el análisis que hace el Donbass me parece de cirujano, me parece muy, muy correcto y muy preciso, la verdad. Me gustó bastante. También me gustó mucho el análisis que hace de los fascistas, de la marcha rusa, incluso con estimaciones de cuánta gente va, y del peligro real, ¿no? De esos grupos fascistas, que él lo reduce bastante, teniendo en cuenta que quien está en el poder ya es esa línea tradicional, conservadora, etc. Por lo tanto, creo que en ese sentido hace un análisis bastante bueno. Sobre las relaciones internacionales, que también saca Dugin hablando de ello, la verdad es que me parece también bastante interesante porque habla de que no hay una ideologización de las relaciones internacionales. Es decir, son de carácter totalmente oportunista. Es decir, en Europa, por ejemplo, se relaciona con gente de derecha e incluso de extrema derecha. Sin embargo, en Hispanoamérica se relaciona con chavistas, bolivarianos y más gente por el estilo. Y Dugin lo argumenta diciendo que es amigo de esa derecha europea, primero porque ellos son de derecha conservadora y cristiana, por supuesto, y en segundo lugar porque están en contra de toda la posición hegemónica ahora en la izquierda del orgullo LGTBI, lenguaje inclusivo, todo el tema de este queer que tenemos aquí, todo esto, que allí hay un rechazo general, incluso de los partidos comunistas. Bueno, pues él habla de que como esas organizaciones de derecha tienen esa posición y encima algunas son filorrusas, pues que bueno, que por eso tienen relaciones y lo apoyan, y sin embargo habla de que con los bolivarianos y toda esta gente, que sí que tiene todo eso, sin embargo tienen la cuestión de ser antiamericanos y de estar en contra del neoliberalismo salvaje, eso dice Dugin, porque luego en Rusia, que también lo dice en el documental, la economía que tienen es la típica economía capitalista burguesa, en un país imperialista además, que bueno, como es lógico, bueno, pues no tiene nada de revolucionario. Entonces, bueno, ese oportunismo en las relaciones internacionales, ¿no? O esa forma de hacer el veleta de unos a otros, dependiendo de lo que les convenga, pues también es bastante interesante. También me llamó la atención el tema del Islam en Rusia y que a pesar de todas estas políticas conservadoras que tienen, apenas llegan o han llegado al 1,5 niños por pareja, entonces la población rusa está en picado, está disminuyendo y sin embargo, por ejemplo, otras minorías como los chechenos, etcétera, tienen de 5 a 10 hijos, ¿no? Lo dicen ahí como en un sentido de que va a ser un problema y me llamó la atención que ese problema también se dé en Rusia y me llamó la atención también que en Chechenia, por ejemplo, sí, son totalmente leales y fieles a Putin, pero allí realmente asesinan a periodistas, las garantías que puedan tener en el resto del país no se cumplen y es como una república terrorista prácticamente, en el cual tratan a la población como a ganado y el líder ese que tienen allí es terrible. Y sale bastante bien reflejado en el documental. Por lo tanto, yo creo que son cosas que me han llamado la atención. Hay más, pero creo que la esencia de lo que quiere el autor o el creador transmitir, ¿no? De ese sentido de que es algo conservador y que no es una mini URSS, lo desarrolla a la perfección y en ese sentido, pues bueno, creo que es interesante que si podéis echarle un ojo, se lo echéis, desde luego. Luego hay cosas que no me han gustado nada, pero bueno. Cuando habla del comunismo, creo que usa o peca del paradigma anticomunista, el cual, bueno, pues sin contrastar muchas cosas y sin tenerlas sobre todo en su contexto histórico, él suelta unos datos y luego a continuación de esos datos normalmente sale gente como popes ultraortodoxos, empresarios de éxito ultraconservadores, monárquicos y cristianos, una serie de gente que habla de los grandes crímenes, ¿no? Del comunismo y pues dicen crímenes como por ejemplo cuando mataron a la familia real, pero no se tiene en cuenta lo que hicieron el ejército blanco en ese contexto, en ese mismo momento, incluso en una cercanía territorial, en el cual pues cuando hay realmente hechos conflictivos, hay una conflictividad brutal, pues obviamente hay que tomar decisiones drásticas y así con respecto a todo. Entonces, bueno, hay mucho dato, pero que no se tiene en cuenta el contexto histórico. Entonces, creo que por eso sigue un poco lo que nosotros llamamos el paradigma anticomunista. No me voy a poner ahora a detallar, pero por ejemplo la de Stalin y sobre el imperio soviético, que yo entiendo el socialimperialismo soviético, yo hablo de él a partir del 56, del 20 Congreso, pero claro, no se hace esa diferencia, entonces me es extraño.
y alguna cuestión más que dice del comunismo. Dicho esto, la gente dirá, joder, parece que la mitad del documental es con música melodramática, ¿no? Hablando del comunismo en plan fatal. No es verdad. Solo son unas cuantas cosas que, bueno, que obviamente yo recomiendo el documental, me parece una verdadera obra de arte, pero también tengo que decir lo que no me gusta. Y eso lo hago siempre cuando reseño las cosas y creo que es una cosa que me honra tanto como reseñista de libros como cuando video reseño adaptaciones cinematográficas o en este caso documentales, que creo que lo voy a empezar a hacer porque es bastante interesante. Así que bueno, voy a hacer una colaboración dentro de poco con él, que tengo aquí el canal de Ricardo Marquina, Montañana, que no me acordaba del segundo apellido. Os recomiendo que le echéis un ojo, porque la verdad es que para la actualidad hay cosas de Rusia, está bastante bien. Bueno, curiosidades, hay vídeos aquí, por ejemplo, hay algunos que me gustan, otros que no tanto, pero bueno, es como todo. Y yo creo que, bueno, que va a ser una cosa interesante para vosotros, entonces os recomiendo que le echéis un ojo. Y dentro de poco haremos un vídeo en el cual pues hablaremos un poco de toda esta revolución conservadora y que creo que sin duda va a ser un coloquio interesante también. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle me gusta, compartirlo, comentad y por favor, que estamos empezando, si os podéis suscribir, aparte de suscribiros, le podéis dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones, favor que me hacéis.